Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración de la muerte del Señor en este Viernes Santo de 2020. La celebración tiene tres partes. La primera es una liturgia de la palabra muy amplia, en la que tendremos la ocasión de escuchar la pasión según San Juan, ambientada por unas lecturas proféticas y del Nuevo Testamento. Esa primera parte termina con una solemnísima oración de los fieles que cada año se dedica a pedir de manera muy amplia por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo. Este año, por voluntad del Papa Francisco, tenemos una petición especial con la misma solemnidad por todas las víctimas de la pandemia global y para que cese pronto esta dificultad que amenaza. La segunda parte de la celebración se llama Adoración de la Santa Cruz. Es la adoración profunda que hacemos en este día del misterio mismo del amor de Dios, hecho hombre en Jesucristo, crucificado por nosotros y por nuestra salvación. Es la adoración del amor infinito en el instrumento de su pasión, la cruz salvadora. Y la tercera parte de la liturgia que tendremos hoy es la comunión de los fieles, en la cual quienes nos acompañan por las redes sociales podrán ejercitarse de nuevo en la comunión espiritual, pidiendo siempre al Señor que terminen rápido las circunstancias que no nos permiten estar unidos en comunidad. Como en esta hora recordamos el momento mismo de la muerte del Señor, toda la liturgia comienza poniéndonos de rodillas. El presidente de la celebración, en este caso su obispo, se postrará por tierra. Todos ustedes durante unos momentos se ponen de rodillas en silencio y interiormente dirán al Señor cuánto lo aman, cuánto agradecen su crucifixión, cuánto lo admiran, cuánto agradecen su muerte por nosotros y por la humanidad entera. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios.
burlaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida
herida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio, también a quienes nos siguen desde sus casas. Es el Evangelio completo de la Pasión del Señor según San Juan. Por supuesto que si alguno se siente demasiado cansado durante la lectura, puede sentarse un momento y volverse a poner de pie, por supuesto, cuando sienta que ya está descansado. Lo ideal sería que estemos de pie, pero manteniendo la atención muy fija y muy clara en lo que vamos a leer, en lo que está contenido, el misterio de nuestra salvación. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas, y Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos que conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras tanto, Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen
todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan ustedes contra este hombre? Le contestaron: Si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Pero los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros acerca de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ninguna culpa en él. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que vean que no encuentro en él ninguna culpa. Entonces Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús ya no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a él no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy yo a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este dijo: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando lo crucificaron, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Solo en este día la Iglesia nos pide que suspendamos por un momento la lectura del Evangelio, nos pongamos de rodillas y adoremos
en el relato mismo, el instante de la muerte de Jesús. En unos minutos, en unos momentos de silencio, hagámoslo de rodillas y recordemos que la adoración es salir de nosotros mismos por actos y exclamaciones interiores que denoten y hagan sentir a Dios que lo reconocemos como lo más grande, lo más bello, lo más bueno, lo más santo. En esta muerte está toda nuestra salvación. Pongámonos de pie. Después de esto, los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salieron sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar dice la escritura, mirarán al que traspasaron. Posteriormente, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A quienes nos han seguido durante la semana con toda su bondad, les quiero recordar brevísimamente que les había anunciado que hoy como primera lectura tendríamos el cuarto de la serie de 4 cánticos llamados del siervo doliente, del siervo del Señor o siervo de Yahvé. Son 4 cantos misteriosos escritos todos dentro de la misma etapa de composición del libro del profeta Isaías.
Su contexto es un contexto de gran esperanza, porque hablan todos estos capítulos de la segunda liberación del pueblo, en este caso de un destierro terrible que soportaron durante muchos años y que casi los destruye como nación. En esos 4 cantos, sin embargo, se va destacando poco a poco una figura que se llama así, el siervo doliente, el siervo del Señor, que primero parece que es el profeta, luego parece que es el pueblo mismo al que le toca sufrir por todas las naciones, y después se revela como el Mesías, un anuncio profético del Mesías que habría de venir y que precisamente por el camino de un sufrimiento vicario traería al mundo el rescate. El pueblo de Israel sería liberado de todas sus cadenas, sería reconducido a su tierra, tendría todas las bendiciones de parte de Dios, precisamente porque su Mesías cargaría sobre las espaldas sus pecados, pagaría por ellos con sus dolores y haría que por este camino conquistaran todos la libertad. Por eso fue que la Iglesia, rapidísimamente, después de los hechos que acabamos de escuchar en el Evangelio de San Juan, comenzó a aplicar esos cantos del siervo a la persona de Jesús. Y en la espiritualidad de los primeros siglos, pero sobre todo en la espiritualidad bíblica, es decir, en aquella que los apóstoles manifestaron, se ve que se identifica plenamente a Jesús con el siervo doliente, con aquel que precisamente porque sufrió por nosotros nos trajo salvación. Por eso Jesús se había llamado a sí mismo el Cordero que quita el pecado del mundo. Es que Él se sacrificó como verdadero sacrificio. Cuando hace un momento hablé de sufrimiento vicario, quiere decir que Él sufrió en nuestro lugar. Vicario quiere decir que hace las veces de otro. Él, por así decirlo, se puso en el lugar que nos correspondía justamente a nosotros. Justamente, es decir, en justicia, el lugar de los condenados. Ese nos tocaba a nosotros, pero Él quiso tomarlo para sí, en una cruz que era en la época el peor de los motivos para condenar, la condenación de los criminales más corrompidos, de los que merecían menos compasión. Él quiso hacer eso por ustedes y por mí, por todos nosotros. Eso es lo que vemos en la lectura de la Pasión. Y eso es lo que vemos, que todo el Nuevo Testamento, también la segunda lectura que escuchamos hoy, canta como el ejercicio nuevo de un sacerdocio distinto, de uno que se ofrece a sí mismo como víctima. Es decir, si los sacerdotes ofrecían antiguamente animalitos como víctimas, ahora Jesús no ofrece un animalito, se ofrece a sí mismo. En este caso, la víctima, el sacrificio está dentro del sacerdote. Y por eso es un sacrificio perfecto, no ofrece la paz. Muchos detalles tiene la Pasión y muchos detalles nos presenta San Juan, que es testigo presencial. Recuerden las frases al final del Evangelio que escucharon: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es cierto, y él sabe que dice la verdad. Eso no se refiere solo a la sangre y al agua que brotaron del costado traspasado de Cristo. Eso se refiere a todo lo que acaba de contar, a las negaciones de Pedro, en donde están todas nuestras traiciones y desórdenes, a los desórdenes de los demás que ni siquiera aparecen, pero también a esos momentos de infinita ternura en los que Jesús hace a su madre encargo de la iglesia entera. Entre otras cosas, sustituye en el corazón de la madre el puesto que Él tiene por todos nosotros. Ahora le toca a ella
dejarse arrebatar también, no solo por la muerte que viene ya, que es inminente, sino por este acto de la voluntad de Cristo, el espacio más importante, el núcleo mismo de su ser, que es Jesús, para que allá quepamos todos nosotros. Juan la recibe como cosa suya, como encargo propio, como misión, y la lleva a la iglesia. Y precisamente porque ella hace su ingreso en el grupo de los apóstoles, es la madre de la iglesia, es la madre de todos los bautizados. Nunca acabaremos de entender ese momento de ternura, pero sí hemos comenzado a disfrutarlo cuando generación tras generación de cristianos, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, desde la Biblia misma, nos reunimos con ella para orar, como dice el primer capítulo del libro de los Hechos. Y hemos disfrutado de su protección, de su consuelo, de todo lo que un hijo experimenta de la mejor de las madres. Y por eso es que este momento tan particular de la pasión del Señor no puede pasar inadvertido. Los diálogos de Jesús durante este tiempo, durante el tiempo del prendimiento a la crucifixión con las autoridades y con los que lo rodean, dejan clarísimo que Él viene para ser rey, que su reino no es de este mundo y que viene del Padre, viene en el nombre de Dios. Pilato solo por cobardía lo crucificó, porque 3 veces lo absolvió prácticamente delante de todo el pueblo. Se dejó manipular, como nos dejamos manipular tantas veces nosotros frente a Jesús, por estar a la moda, que hoy en día es tan light, tan ligera, por simplemente parecer que somos iguales a todos y que lo hacemos todo como todo el mundo, por no dar la cara diciendo que amamos a Cristo, que somos cristianos. Por eso y por muchos otros motivos nos parecemos tanto a Pilato, nos parecemos tanto al que es capaz de lavarse las manos delante de la multitud y desconocer a Jesús solo porque no está de moda ser amigo de Jesús. Hay que cambiar. Las circunstancias que vivimos este año y por las cuales, gracias a Dios, nos estamos comunicando por este medio, esas circunstancias son suficientemente serias como para que nosotros hoy decidamos salir al mundo cuando podamos hacerlo, a proclamar que Jesús está vivo. No nos puede dar pena de Cristo, no nos puede dar pena de ser cristianos, no nos puede dar pena el hecho maravilloso de tener fe. Debía dar pena más bien al que niega o se burla sin saber que negando y burlando desde la ignorancia lo que hace es demostrar que no conoce nada y que tenemos razón. Pidámosle al Señor hoy, con todas las oraciones que en un momento elevaremos por nuestras necesidades más grandes, por la humanidad entera, por la Iglesia, por la superación de esta dificultad gravísima, pidámosle al Señor que a nosotros nos regale la conversión que necesitamos. Los invito a todos a ponerse de pie y, como les acabo de anunciar y desde el principio de la celebración les dije, vamos a hacer hoy la oración de los fieles más solemne que conoce la Iglesia Católica. Cada una de las peticiones hoy tiene 3 partes. Una invitación que debe llegar al corazón de cada uno de ustedes, un momento de silencio para que con sus propias palabras pida usted a Dios lo mismo que la Iglesia le pide, y luego la oración de la Iglesia que en esta celebración dirige este pastor. Oremos, queridos hermanos,
por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir el pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por este indigno siervo del Señor, por todos los obispos y presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, es decir, por quienes se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Oramos por la unidad de los cristianos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos ahora por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios vivo y verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que sufren a consecuencia de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y dé la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha sus súplicas, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Hemos terminado la primera parte de esta liturgia. En muchas ocasiones se tienen suficientes servidores del altar para compartir algunos de los servicios que hay que prestar. Las mismas oraciones, cuando hay diáconos, tienen la interacción del diácono que propone la intención y luego la oración que hace quien preside la celebración. Todos entendemos que esta situación es temporal, pero debemos unirnos en la súplica muy fervorosa al Señor para que pronto podamos volver a la celebración comunitaria. La segunda parte es la adoración de la Santa Cruz. Precisamente porque no tenemos los ministros necesarios, habrá algunos detalles que resultan distintos de cómo se hacen en el templo parroquial. Pero, por otra parte, los demás serán suficientes. 3 veces voy a levantar la cruz y les voy a pedir que cuando la levante, doblen la rodilla derecha hasta el piso, una genuflexión, y entonces hagan la aclamación que corresponde. Para lo demás es muy sencillo, simplemente mirar hacia la pantalla en la que están siguiendo y seguir con el corazón, que de eso se trata la adoración, con el corazón y el sentimiento profundo, el propósito de reconocer a Cristo como lo más grande, lo más bello, lo más importante que nos ha pasado y a quien tenemos que dedicar nuestra vida entera. A la aclamación que hago, ustedes contestan, vamos a adorarle. Este es el árbol de la cruz en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarle. Este es el árbol de la cruz en donde estuvo clavada la salvación del mundo.
Este es el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarle. Los que nos siguen desde sus casas se sientan un momento mientras preparamos el altar. El signo del Viernes Santo que quizá todos ustedes han podido ver en las parroquias es que los altares están sin su mantel. El Viernes Santo y el Sábado Santo, este signo quiere decir que contemplamos la muerte del Señor. Contemplamos el que Él no está con su iglesia, nunca la abandona, por supuesto, pero nos deja en un estado de espera para poder celebrar con Él su resurrección. Dicho sea de paso, los altares del mundo entero permanecen y deben permanecer cubiertos el resto del tiempo. Mientras tanto, procederemos a ingresar el Santísimo Sacramento, que está en un lugar digno y apartado, y ustedes se unirán desde sus casas, alabando y bendiciendo a Dios por todas sus maravillas. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? La tercera parte de nuestra celebración es la comunión de los fieles. Se ponen todos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre sea para mi motivo de juicio, no sea para mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio salvador. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este es el momento para hacer en sus casas la comunión espiritual. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Me acerca el agua, por favor. El agua, por favor. Pequeña. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la celebración, se quitará de nuevo el mantel del altar, se apagarán las velas y se tendrá una actitud de veneración particular sobre la imagen del Santo Cristo. De hecho, hoy y mañana dedicamos particular veneración a la imagen del crucificado. Recuerden que estamos en día de ayuno, día de austeridad, que si se puede, hay que tratar de suprimir distracciones, sobre todo televisión y música, que hay que procurar vivir un poco más el ambiente de oración y que ojalá todos, contemplando el crucificado, encuentren los motivos del amor, sobre todo el de ustedes, para amar siempre más al amor.
Esta tarde a las 6 tendremos el llamado Sermón de las 7 Palabras, una meditación sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz y sobre su descendimiento. Con este acto hemos vivido lo propio de la 12ª estación del Vía Crucis, y esta tarde a las 6 entonces tendremos lo propio de la 13ª y 14ª estaciones. El Señor esté siempre con ustedes y los bendiga. Inclínense para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.